Primero que nada, agradecer al doctor Heriberto Medina por la invitación y formar parte de este simposio. Y pues efectivamente vamos a discutir en estos minutos cuáles son esas estrategias para poder preservar el esfínter. Sabemos que toda cirugía oncológica pues debe de tener varios principios. Y los principios igual en cáncer de colon en cáncer de recto debe ser la resección R0, es decir, que tengamos los bordes libres, además de que esa cirugía que estamos ofreciendo le esté dando una sobrevida buena a largo plazo, tenga un adecuado control local, y como otras medidas secundarias, pero que además impactan en la calidad de vida, finalmente es la preservación del esfínter, que el paciente pueda seguir evacuando de forma natural, que tenga una adecuada función vesical y una función sexual para después de la cirugía. Dentro de esas estrategias, finalmente, para tener una adecuada cirugía, tenemos la ligadura alta de los vasos mesentéricos, de los vasos mesentéricos inferiores. Otro paso importante, finalmente, es la linfadenectomía. Sabemos que debemos de resecar los ganglios linfáticos a nivel del órgano o del origen de los vasos principales. Los ganglios que se vean sospechosos deben ser biopsiados, y además, para poder estadiar de forma adecuada a nuestro paciente, debemos de tener por lo menos en la pieza quirúrgica arriba de 12 ganglios para tener una exactitud mayor del 90% y darles un adecuado estadiaje y por lo consiguiente la terapia adyuvante que requiera posteriormente. Otro de los estándares de calidad en el manejo de cáncer de recto finalmente también es el margen radial, y ese margen radial lo vamos a definir desde el borde más lateral que tenga el tumor hacia el mesorrecto. Sin embargo, ¿qué pasa en los cánceres de recto ya cuando son muy bajos, ¿no? El recto, pues en esa parte ya no existe mesorrecto, ahorita vamos a ver en la parte más distal, y los planos laterales de disección van a ser el músculo elevador del ano, y que la parte más lateral que vamos a encontrar pues va a ser la capa seromuscular del recto, y así como los músculos, el esfínter anal interno o bien el pubo rectal. Sabemos también que estos tumores van a tener una buena respuesta a la quimioradioterapia neoadyuvante, y que esto también nos va a favorecer a que podamos preservar el esfínter en estos pacientes. Sin embargo, algunas mediciones que podemos hacer de forma clínica es cuando se hace el tacto rectal. Si el tumor es fijo, hay pocas probabilidades, y que además está involucrando los músculos el pubo rectal o el músculo del esfínter anal interno, hay pocas probabilidades que ese paciente se pueda salvar el esfínter y por lo tanto irnos a la resección abdominoperineal. Y otro punto importante también es que debemos de considerar la distancia que existe del tumor a la línea dentada. Este es uno de los estudios que pues demuestra que estos se hicieron en 197 pacientes que se les hizo resección abdominoperineal, y con el objetivo de ver cuál era la distensión o cuáles pacientes podrían haber sido candidatos a hacerles una resección interesfintérica y por lo tanto preservar el esfínter. Lo que se encontró fue en aquellos pacientes que tenían tumores por arriba de la línea dentada, se podría hacer una resección interesfintérica, o bien en aquellos pacientes que tenían ya un tumor intraanal o que tenían involucro de la línea dentada por abajo, muy poco probable que esos pacientes pudieran preservar el esfínter. Asimismo, en aquellos pacientes que tenían un tumor pobremente diferenciado, tenían mayor probabilidad de que tuvieran invasión a esos esfínteres, y menos probable que se pueda hacer una resección interesfintérica. La importancia de ese rol del margen circunferencial, como platicábamos, se ha demostrado que cuando el borde circunferencial es de 0, la probabilidad de recurrencia es del 54%, comparado cuando aquellos pacientes tienen mayor de 1 milímetro de margen circunferencial, la probabilidad de recurrencia es mucho menor. Y otro dato importante, también de estándares de calidad, es la preservación del mesorrecto. Sabemos que existen existe una clasificación del mesorrecto en el momento de que hacemos la resección, y todos quisiéramos tener este tipo de mesorrecto, que es el intacto, el que está liso y que no tenga ningún defecto en la grasa mesorrectal. Y esto, cuando lo comparamos en la probabilidad de recurrencia, va a tener mucho mayor probabilidad de recurrencia un mesorrecto tipo 3 que cuando tenemos un mesorrecto tipo 1.
Ahora bien, la cirugía preservadora de esfínteres, como habíamos platicado, pues tiene algunos, ha tenido avances en la cuestión de la quimioterapia neoadyuvante, ha disminuido la tasa de recurrencia local desde un 30 a un 8%, ha mejorado también la sobrevida de estos pacientes, yendo de un 55 a un 70%. Sin embargo, algo que encontramos en estos pacientes que es, siguen evacuando de vía natural, sin embargo, los resultados funcionales todavía no son muy buenos. Y eso es lo que vamos a platicar más adelante. Otro problema que encontramos en la cirugía preservadora de esfínteres, finalmente, es la estandarización de cirugía, que es lo que le vamos a ofrecer. ¿Qué estructuras vamos a analizar en la resonancia magnética preoperatoria y qué tipo de cirugía le podemos ofrecer a este paciente? También otro de los problemas es una cirugía más compleja, es en el hueco pélvico, en hombres y además con tumores avanzados es más complejo poderlo realizar, y sigue compitiendo con la resección abdominoperineal en casos de cáncer de recto bajo para poderlo tratar. Básicamente, y de lo que nos vamos a estar hablando ahorita, solamente para que entendamos, esta es la línea dentada, el anillo anorrectal, que finalmente son los músculos, el músculo puborectal, que es otro de las medidas anatómicas que debemos de tener, el esfínter anal interno y el esfínter anal externo. Cuando hablamos de una disección interesfintérica, nosotros que puede ser total o parcial, dependiendo de la localización del tumor, este es el trayecto que vamos a seguir, ¿no? Entre los dos esfínteres, para posteriormente podernos encontrar con la disección que hicimos en la cavidad abdominal y poder hacer la resección completa, con adecuados márgenes distales para poderlo preservar. Finalmente, ese es el problema en el que nos encontramos cuando estamos tratando tumores de recto bajos. Finalmente son estos últimos 6 centímetros desde el margen anal hacia arriba, o bien los últimos 3 centímetros del recto. Y como pueden observar, y lo que platicábamos, ya mesorrecto no existe, sino los bordes laterales que vamos a tener para nuestra disección, o el margen circunferencial va a ser esa serosa que encontramos en el recto distal, así como los músculos del pubo rectal o el esfínter anal interno. Esas resecciones las vamos a encontrar, nos va a ayudar mucho la resonancia magnética. Esta va a nos va a ayudar a predecir el margen circunferencial hasta que sea positivo o negativo hasta un 77% con una especificidad de 94%. Y alguna de las cosas que encontramos a veces con quimioradioterapias prolongadas, a veces va a ser difícil poder distinguir entre qué es tumor y ya qué es cicatriz del mismo tumor. En cuanto a si se da quimioterapia sola, quimioradioterapia o bien radioterapia, no hay ninguna diferencia en cuanto a la preservación de esfínteres, pero sí hay mejor control cuando se da, control local cuando se da quimioradioterapia combinada. En este estudio, en quimioradioterapia neoadyuvante, para ayudarnos a preservar el esfínter, fueron 148 pacientes, estadios 2 y 3, en tumores que se encontraban en menos de 6 centímetros del margen anal, que el dibujo donde les mencionaba, y después de darles la quimioradioterapia neoadyuvante, hasta 57% pudieron preservar el esfínter después de mostrar una reducción del tumor. De esos pacientes, de las estrategias que tenemos, finalmente es hacer una anastomosis con engrapadora, si es que el tumor se encuentra a una distancia adecuada más de 1 centímetro de la línea dentada, o bien cuando son tumores más abajos que se hizo una resección interesfintérica, es poco probable que podamos hacer una anastomosis con engrapadora, entonces ahí realizamos una anastomosis manual. Entonces, estas son las estrategias, una vez que clasificación o preservación del esfínter, podemos tener estas maniobras, que son una anastomosis colonal con engrapadora, la anastomosis colonal manual, la resección interesfintérica parcial y la total. Este estudio del New England, que precisamente para estandarizar qué tipo de cirugía le vamos a ofrecer al paciente, esta es la clasificación de Roulier, donde trata de clasificar precisamente en 4 grupos a estos pacientes. Vamos a tener el primer grupo, que es aquel paciente que se va a encontrar un tumor rectal por arriba de la línea dentada, por arriba de la unión, el anillo rectoanal. Y este paciente va a ser candidato a que se haga una resección anterior baja, ultra baja, con anastomosis con engrapadora, una anastomosis convencional. En cambio,
El tipo 2, que son aquellos pacientes que tienen un tumor yuxtaanal, que se encuentra a menos de 1 centímetro de la línea dentada. Esos pacientes, con tal de tener una resección, un margen distal negativo, podemos hacer una resección interesfintérica parcial. Como pueden ver, nuestro plano de disección puede ser a nivel de la línea dentada, haciendo una incisión circunferencial. Posteriormente de que seccionamos el esfínter anal interno, seguir ese trayecto del espacio interesfintérico para posteriormente encontrarnos con la disección que hicimos abdominal. Aquellos pacientes que tengan un Roulier tipo 3, que son aquellos pacientes que van a tener ya involucro del esfínter anal interno y que se encuentren muy cercanos a la línea dentada, lo que debemos, o una maniobra que se puede utilizar, es hacer una resección interesfintérica total, que es irnos desde el tabique interesfintérico, lo identificamos y posteriormente de ahí irnos a toda esa disección para poder tener un margen adecuado distal. Este paciente definitivamente se va a hacer una anastomosis coloanal manual. Y en aquellos pacientes ya el tipo 4, que es un tumor transanal, que se encuentra involucrando tanto la línea dentada como el esfínter anal interno y externo, ese paciente pues, va a hacer una resección abdominoperineal convencional sin poderle preservar el esfínter. Entonces, de los resultados que tienen estos pacientes, ya sea una resección parcial o total o una resección abdominoperineal, pues definitivamente no hay alguna diferencia en cuanto a complicaciones que puedan tener estos pacientes. Sin embargo, aquellos que tienen tumores más avanzados van a ser aquellos, o más bajos, van a ser los que van a tener mayor probabilidad de que se pueda llevar a una resección abdominoperineal convencional. Cuando comparamos los resultados patológicos, es una buena opción darles una resección interesfintérica, dado que el margen circunferencial no se ve comprometido y puede ser ofrecido a estos pacientes. En cuanto a la recurrencia que van a tener, es baja, y en cuanto a la sobrevida que van a tener es mucho mejor cuando se hace una resección interesfintérica que cuando se hace una resección abdominoperineal. Obviamente aquí también tiene algunos sesgos, ya dado que los pacientes que tienen una resección abdominoperineal obviamente son tumores más avanzados y que también no pudieron responder a una quimioterapia neoadyuvante, por lo que tuvo que hacerse una cirugía, digamos, más agresiva. En cuanto a los resultados a largo plazo que tenemos de estas resecciones interesfintéricas, este es un estudio del 2007, fueron 77 pacientes que se hizo una resección interesfintérica, 68 una resección anterior baja y 33 un abdominoperineal. Cuando se optaba por hacer una resección interesfintérica, cuando el tumor se encontraba por lo menos a 2 centímetros del músculo puborectal, para darles un adecuado margen. La recurrencia, muy similar en los tres grupos. Sin embargo, cuando estaba en un estadio más avanzado era cuando se optaba por hacer una resección abdominoperineal. Nuevamente, en cuanto a la recurrencia a largo plazo, a la sobrevida a largo plazo de estos pacientes, teniendo una sobrevida muy similar cuando se hacía una resección anterior baja, ultra baja, y una resección interesfintérica comparado con una resección abdominoperineal. Estos son algunos de los resultados funcionales de este tipo de cirugía. El número de evacuaciones, finalmente, que van a tener, y es importante mencionar de los pacientes, va a ser más o menos entre 3.7 evacuaciones al día, en algunos pacientes hasta 4 o 5 evacuaciones, con la necesidad de darles medicamentos antidiarreicos, y que todo esto se va a engrupar en el síndrome de resección anterior baja, que es el aumento de número de evacuaciones, la urgencia que tienen, las evacuaciones incompletas que van a tener, ¿no? Y los escurrimientos que van a tener, así como incontinencia leve que presentan, ¿no? Entonces, comparado con la resección anterior baja, sí van a tener un poco más de urgencia. La incontinencia a gases, ligeramente mayor, sin llegar a diferencia estadística en este estudio. Y el uso de protectores también va a ser un poco mayor en las resecciones interesfintéricas, ¿no? que es precisamente ese escurrimiento que van a tener, siendo uno de los factores que muestra diferencia en este estudio. El grado de incontinencia finalmente es mayor
en los pacientes que van a tener una resección interesfintérica comparado con una resección anterior ultra baja. Entonces, ahora las formas de abordaje que encontramos para hacer eso, finalmente tenemos esto, que es una resección transabdominal transanal, que se denomina procedimiento TATA. Pues, el objetivo que tiene o las opciones que tienen los pacientes es, en aquellos que están el tumor por lo menos a los 5 centímetros del margen, en el margen anal, que estén en los últimos centímetros del recto, y que además esto pues sí va a extender el tiempo de cirugía, el tiempo de intervalo entre la neoadyuvancia y el tratamiento quirúrgico más o menos va a ser entre las 8 o 12 semanas para darle mayor respuesta a la neoadyuvancia. Sin embargo, aquellos pacientes que van a tener tumores fijos, pues no van a ser candidatos, o bien desde que de la imagen preoperatoria tengan involucro tanto del pubo rectal o del esfínter anal interno. Esta cirugía finalmente se realiza en 2 tiempos. El primero se realiza en un tiempo abdominal, haciendo una resección anterior baja convencional, y posteriormente pasándonos al tiempo perineal. Le podemos adelantar solamente al minuto 4, por favor. Este es uno de los videos, cómo se hace esa técnica. Finalmente lo que queremos es el abordaje perineal para hacer la resección interesfintérica. Este es todo el abordaje que se hace transabdominal, laparoscópico. Y posteriormente pasamos a la parte perineal con un separador Lone Star. Infiltramos con epinefrina para disminuir el tiempo de sangrado, y posteriormente realizamos esa disección interesfintérica, una disección circunferencial, para posteriormente encontrarnos con el otro plano de disección que hicimos abdominal. Sacamos el segmento de intestino, y posteriormente de las maniobras que utilizamos para disminuir ese síndrome de resección anterior baja es hacer ya sea los reservorios, un reservorio colónico o una coloplastía transversa para mejorar esa continencia. Ahí es donde se realiza la coloplastia transversa, una sección más, de aproximadamente 3 centímetros, para posteriormente hacer la sección transversal, la sutura transversal, y darle mejor continencia. Entonces, cuando comparamos entre hacer esta disección, ya sea abierta o laparoscópica, la paroscópica es una excelente opción en lugar de hacerlo de forma abierta. Con igual, hacerlo de forma laparoscópica tenemos adecuados márgenes radiales, adecuada cosecha de ganglionar, la recurrencia es baja, asimismo como la sobrevida a largo plazo es adecuada, bueno, a 5 años es adecuada, y logrando preservar el esfínter en un 90% de estos pacientes. Este otro estudio, cuando comparamos ahora hacerlo de forma con engrapadora o de forma manual, finalmente se hizo un estudio comparando 22 pacientes con anastomosis mecánica contra 93 pacientes con anastomosis manual, observando mayor probabilidad de fugas cuando se hace una anastomosis manual, asimismo como estenosis grado 3 que requieran ya sea que ese paciente tenga una ileostomía nuevamente o complicaciones relacionadas a la misma anastomosis. Avances que ha habido en esto, cada vez usando menos incisiones, utilizando un single port para la parte abdominal y posteriormente irnos a la parte perineal. Y otras cosas nuevas que ahora están viendo con cada vez menos invasivo es la cirugía Notes, que esto fue primeramente introducido en el 2010, y que uno de los principales contribuyentes a esto es el doctor Antonio Lassi, con las diferentes plataformas que ahora utilizar precisamente otro dispositivo single port para poder hacer la disección desde la línea interesfintérica hacia arriba, y nuevamente 2 equipos, uno que está actuando en la parte abdominal y el otro equipo que está actuando en la parte perineal, pero utilizando esta tecnología. El doctor Lassi ha publicado sus resultados de 140 pacientes, tiempo quirúrgico más o menos de promedio de 166 minutos, y lo que él reporta es una conversión del 0%, obteniendo resultados oncológicos tempranos, es decir, los márgenes circunferenciales adecuados, una adecuada cosecha ganglionar,
y el margen distal también adecuado. Por lo menos en los resultados a corto plazo, la recurrencia es baja del 0.8%, recurrencias locales del 6.1%, y la sobrevida que tienen estos pacientes, por lo menos en ese seguimiento, ha sido del 97% que se han encontrado. Ya voy a terminar. Este es uno de los estudios que va a ser muy importante debido al tipo de cirugía que está proponiendo el doctor Lassi, que es la resección total del mesorrecto, ya sea transanal o de forma laparoscópica. Y precisamente antes de ofrecer esta nueva tecnología que da aparente buenos resultados, tenemos que tener un estudio multicéntrico que avale esos resultados y para poderlo recomendar de forma constante con nuestros pacientes. Anastomosis que les mencionaba, si se hace una anastomosis directa o una anastomosis lateral, hacer el reservorio colónico o bien una coloplastía transversa para disminuir el síndrome de resección anterior baja. Todos, estos reservorios, más que el recto, tienen mejor continencia, pero ese efecto solamente se puede alcanzar en el primer año. Sin embargo, al segundo año ya del tipo de anastomosis, los resultados son muy similares. Básicamente, para resumir, estos son los resultados funcionales que vamos a tener de una resección anterior baja: las evacuaciones frecuentes de 3 a 4 días, las evacuaciones fraccionadas que van a tener, un vaciamiento incompleto, la urgencia defecatoria, la incontinencia le da gases que se ve hasta el 50% de los pacientes y la incontinencia a líquidos de hasta el 20%. Algunos de los factores que contribuyen a esta alteraciones funcionales o incontinencia finalmente son la quimioradioterapia neoadyuvante, las anastomosis que vamos a tener muy bajas, las resecciones completas del esfínter anal interno y la preexistencia de incontinencia que van a tener esos pacientes. Otras estrategias que tenemos, cada vez para preservar más el órgano, que cuando responde el paciente a una respuesta completa, poder esperar y observar. Sin embargo, no es una terapia que se pueda recomendar actualmente, o bien en resecciones locales, que cuando han respondido a la quimioradioterapia, solamente hacer una resección transanal y poder seguir vigilando a ese paciente. Como conclusiones, finalmente esta resección interesfintéricas es una opción que le podemos ofrecer a los pacientes cuando se encuentran en los últimos 6 centímetros del margen anal, que no se encuentran fijos, que no se encuentra fijo a plano profundo, que tengan una adecuada respuesta a la neoadyuvancia y que sean tumores bien diferenciados. El aumento de la preservación del esfínter nos va a ayudar la quimioradioterapia neoadyuvante, tiene buenos resultados oncológicos a corto plazo. La continencia se ve afectada, pero sin afectar la calidad de vida de estos pacientes. Y como mencionaba, las nuevas técnicas de resección de cáncer rectal distal son muy prometedoras. Sin embargo, necesitamos los resultados a corto y a largo plazo en estudios multicéntricos y aleatorizados. Muchas gracias.